y les voy a explicar paso a paso cómo está funcionando esto, porque se comenzó a documentar desde el mes de abril de este año, cuando el Departamento del Tesoro firmó un acuerdo secreto con el Departamento de Seguridad Nacional. No se anunció, no es un acuerdo que se discutiera porque la confidencialidad, el secretismo de algo que evidentemente era ilegal. Y lo que decía ese acuerdo era que el IRS, que es como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos, o lo que sería en este caso el CRA de Canadá, bueno, en Estados Unidos se llama IRS o IRS, que es la agencia que recibe todos estos impuestos, pues iba a empezar a compartir con ICE la información fiscal de las personas que estuvieran usando un número ITIN. Ese número ITIN tiene datos muy sensibles, todo lo que tienen que saber. Oro molido para ICE, nombre, dirección, ubicación, todo. ¿Y qué hicieron? Pues le pasaron ese paquetito a ICE con los datos de casi 50,000 inmigrantes, gente que no estaba cometiendo ningún delito como el del que hablábamos hace unos días, gente que no tenía antecedentes penales, gente que simplemente estaba pagando sus impuestos a tiempo, como el mismo gobierno pide que se haga. Este escándalo ya se hizo público gracias a un fallo de la jueza federal llamada Cullen Collar Cotley, que revisó todo esto y dijo, a ver, pues esto es completamente ilegal. El IRS no puede ni debe entregar esa información porque de entrada está protegida por la ley desde 1976. Hay un código específico para eso, que es el código 6103 del IRS, que dice que los datos fiscales son estrictamente confidenciales. Y aún así, pues el IRS se los dio a ICE, siendo ilegal, usando como excusa que un solo empleado de inmigración estaba trabajando en más de 1 millón de casos criminales. Un solo empleado. Es una mentira absurda. Pero con eso abrieron la puerta y eso fue suficiente, al parecer, pues para que el IRS entregara toda esta lista. Y claro, pues esto no fue un error administrativo, esto fue una estrategia deliberada de la administración Trump para reforzar su política migratoria, y esto es algo que a estas alturas del día ya podemos confirmar. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque el acuerdo fue firmado directamente por el secretario del Tesoro Scott Bessent, por la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, porque se hizo sin consultar al Congreso de los Estados Unidos. Y bueno, pues para acabarla de amolar, porque ICE pidió datos de 1.3 millones de inmigrantes. Fíjense bien, o sea, estos 47,000 son apenas la punta del iceberg de los que ya detuvo ICE, pero estamos hablando de 1.3 millones de personas, de los cuales IRS seleccionó solo 47,000 en este primer paquete y los entregó a ICE en agosto. O sea, esto no fue un experimento, no fue un caso aislado, fue un operativo masivo que además estuvo planeado, coordinado y dirigido contra la comunidad hispana que estaba haciendo todo en orden. Y aquí es donde viene y debería de caernos el 20 de lo grave que es todo esto, porque si tú estás en Estados Unidos y estás trabajando, te estás ganando la vida, no estás robándole a nadie y claro, haces las cosas bien, porque tú, al igual que otro ciudadano estadounidense, pagas impuestos. La diferencia es que a pesar de no tener documentos, pagan impuestos y no reciben beneficios por esos impuestos. Jamás los van a recibir. Ellos no van a recibir Medicare, no van a recibir Medicaid, no van a recibir estampillas del programa SNAP, ni las quieren. Ellos solamente pagan, sin reclamar un beneficio a cambio. Y bueno, con eso creen que de alguna manera están protegiéndose. Deberían de ser así las cosas. Para eso hay una legislación. El problema es que casos como estos y el sistema que Donald Trump está implementando lo que hace es transformar en un arma de persecución el ITIN, y ese número que el gobierno les da para que puedan declarar sus impuestos, pues ahora Trump lo estaría usando ilegalmente para rastrear sus direcciones. Afortunadamente, repito, hay una jueza federal que ya está a cargo de esta situación, porque es criminal, no se puede simplemente entender cómo para un tipo como Trump hasta que la gente pague impuestos le molesta. Se le cae el argumento cuando dice que los inmigrantes no pagan impuestos.
no va por los inmigrantes que cometieron un delito, va por los inmigrantes que pagan impuestos, que contribuyen a la economía de los Estados Unidos. Y el IRS está cooperando con Donald Trump en esto. Y mientras, pues la cifra que estas personas están aportando al país es enorme. Fíjense, un dato que no es menor, que es un dato del Yale Budget Lab, que dice que los inmigrantes hispanos indocumentados, ¿saben cuánto pagaron, cuánto le dieron a los Estados Unidos? 66 mil millones de dólares en impuestos nada más en el 2023. De esos, resulta que 43 mil millones se fueron directo a programas como el Seguro Social y Medicare. Es decir, los inmigrantes indocumentados le pagan la salud a los ciudadanos estadounidenses y les dan de comer, porque también de ahí se pagaron parte del programa de estampillas del SNAP, de los cupones alimenticios, ¿no? Están financiando prácticamente con su trabajo diario el funcionar de los Estados Unidos. Están manteniendo el sistema estadounidense. ¿Y cómo les paga Donald Trump? Pues entregándoles a base de datos a ICE. Ahora imagínense lo que eso significa para las familias que están en México, para las familias que están en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Venezuela, Colombia, que además pues mandan remesas cada semana, cada mes, porque si quienes están allá empiezan a tener miedo de pagar impuestos o de usar sus datos reales, pues esa cadena se va a romper. Y todo por una política migratoria que viola la ley, que no solamente es cruel, sino que además no tiene sentido. Porque el gobierno lo que necesita es más dinero, más recaudación. En lugar de perseguir criminales como el de Afganistán, persigue a la gente que sí le aporta al sistema estadounidense. En lugar de incentivarlos a que cooperen con el sistema. Y lo que hacen pues es destruir la poca confianza que existía. Prácticamente lo que le están diciendo a la comunidad es: cumple con la ley y te vamos a castigar por eso. Y eso es lo peor que se queda en estos reportes que hoy nos trae precisamente la prensa estadounidense, que pueden ustedes echarle un ojo con todo gusto, porque el IRS no solamente entregó información, sino que también están desarrollando una base de datos unificada, fíjense bien, para que cualquier empleado del gobierno ahora tenga acceso a la información fiscal de millones de hispanos inmigrantes en los Estados Unidos desde una sola plataforma. Ya contrataron incluso una empresa privada para armar esa infraestructura y un denunciante habría confirmado a diversos medios estadounidenses que esos datos también se están compartiendo con el Departamento de Justicia, en algunos casos incluso con agencias de salud, y eso significa que no es solamente una violación de la privacidad fiscal, sino que ya estaríamos hablando de una red de vigilancia que ya está en pleno funcionamiento. Y lo que la jueza dijo es muy importante porque emitió afortunadamente, ahí les van las buenas noticias, una orden judicial para frenar este acuerdo secreto entre IRS y ICE, porque dijo que esta política pues era arbitraria y que violaba la ley y que no había ninguna justificación para romper con décadas de confidencialidad. Pero bueno, pues también, ¿cómo castigas a la gente que paga impuestos? Porque la realidad es que ese fallo, y este es el gran problema, no revierte lo que ya pasó. Lo que sucede es que de aquí para adelante ya no pueden compartir datos, pero los que ya compartieron, esos datos ya fueron entregados a ICE. Esas personas ya fueron expuestas. Lo que frena nada más es que se sigan entregando más, por ahora. Porque la administración de Trump ya anunció que va a apelar la decisión de la jueza federal. Y mientras, pues la base de datos sigue ahí. El sistema no lo han bajado, ese sigue activo, funcionando con lo que IRS le entregó a ICE. Y no hay que olvidarse, pues que esto es parte de un patrón más amplio, porque no solamente es IRS, sino que también hay demandas por el uso indebido de la información médica de Medicaid, filtrada precisamente para alimentar esas bases de datos, y se están cruzando también con registros de salud de hospitales con su estatus migratorio. Si un trabajador en el framing, por ejemplo, se lastima y va a un hospital y queda el registro médico de si pagó en efectivo o tenía alguna aseguranza, su estatus migratorio, pues todo esto también la administración Trump estaría apuntando para compartirlo en una base de datos común para ICE. ¿Se imaginan ustedes lo que eso significa? Pues que ir al médico
te puede salir en una deportación. Que para pedir ayuda médica para un hijo, no gratis, sino, oye, atiende a mi hijo, te pago, pues puede ser una trampa para que luego te vayan a buscar. Y todo eso con la excusa de seguridad nacional. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Porque al final no nada más es un tema de que es ilegal, es una traición. Compartir esa información con quien puede terminar afectándole por hacer las cosas bien no es la manera en la que debería de regirse Estados Unidos, porque tiene una legislación precisamente para evitar que cosas así pasaran. Lamentablemente, los noticieros no están hablando de esto. La prensa escrita ha reportado esto, medios muy serios de los Estados Unidos, como pueden ver. Por eso es importante compartirlo, porque de otra forma no se va a frenar. Hablamos de gente que lo único que hace mal es hacer las cosas bien, sacarse un ITIN, pagar sus impuestos, cumplir a tiempo, mandar dinero, trabajar duro, y ahora bajo la administración Trump, pues eso se convertiría en un delito. Es de verdad un tipo que no se entiende simplemente su lógica. Cuando apenas esta semana un ciudadano afgano entrenado por la CIA, inmigrante, comete un acto terrorista en contra de 2 miembros de la Guardia Nacional, una ya falleció lamentablemente, y a esos no los caza, dice que es muy difícil sacarlos. Pero cuando uno ve la cantidad de recursos que la administración Trump está empleando para deportar a la comunidad hispana, que trabaja duro, que paga impuestos, que hace las cosas bien, ok, no tienen una situación migratoria definida aún. Eso es una falta civil, no penal. Pero de ahí en fuera, un récord limpio. La gran mayoría no tiene, pero sin ni un ticket de tránsito. Paga impuestos mejor que un estadounidense. Nunca se atrasan. ¿Por qué tanta hazaña? ¿Cuál es su coraje, no? Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.